Prat-Gai es quizás el peor ministro de Economía desde la vuelta a la democracia. Tiene varios problemas Prat-Gai. Uno es que en su vida entró a una fábrica, entró a un campo, entró a una obra en construcción. Es decir, no tiene ninguna relación con lo que es la economía real. Y eso, si vos no conocés la economía real, no podés ser ministro de Economía. Otro problema que tiene es la soberbia. Porque si algo necesita cualquier ser humano y cualquier profesional es conocer sus limitaciones. El tipo que no conoce sus limitaciones está en problemas. Prat-Gai dijo hace pocos días que la economía estaba rebotando, que habían aparecido los primeros brotes verdes, que estábamos mejorando. Y hoy salió un dato terrible que dice que estamos en el peor momento. Pero esto no empezó acá. Recordemos que cuando estábamos en campaña, incluso cuando recién había ganado Mauricio Macri, Prat-Gai dijo, vamos a devaluar y los precios no van a aumentar. Y los precios aumentaron más de un 50%. Después dijo, vamos a retrotraer los precios a noviembre. Obviamente jamás sucedió. Después dijo, va a ser una curvita hasta enero y van a dejar de subir. Y por supuesto, no sucedió. Después dijo, todo va a mejorar en el segundo semestre. Y eso no sucedió. Pero lo peor es que ahora, hace 3 semanas aproximadamente, comenzó a decir que la mejora ya había ocurrido. Empezó a dar la noticia en tiempo pasado. Ya se pasó de la soberbia del optimista tonto a mentir. El dato que salió hoy de la economía, y después vamos a hablar por qué va a seguir igual la economía, y por qué Prat-Gai no tiene idea hacia el desastre que nos lleva. El dato que salió hoy es catastrófico, y Prat-Gai no se lo había dicho al presidente. El presidente se desayunó hoy que la economía se estaba destruyendo a este ritmo. La economía argentina cayó un 5,9%, ese es el dato que se conoce hoy. Es la peor caída en 14 años, es cierto. Ahora recordemos que cuando esto le pasó a Duhalde en 2002, Duhalde había agarrado un gobierno en donde le habían dejado una economía en default, corralito bancario, una devaluación de 1 a 4 pesos. Le habían dejado un país hecho bolsa con 60% de pobres. Eso no es lo que recibió Macri. Macri recibió un país normal. Esto es un problema autoinfligido. Esto lo creó Macri. Ahora, para que veas por qué yo estoy diciendo que es todo al revés de lo que dice Prat-Gai, mirá la serie, cómo viene cayendo la economía durante el gobierno de Macri, para que veas que estamos cada vez peor, no cada vez mejor. Mirá, en enero la economía cayó menos de un 1%, 0,4%. En febrero cayó 0,6%. En marzo 0%. Hasta ahí se mantenía por abajo del 1%. En abril cayó un 2,8%. Fíjate cómo sigue empeorando. Mirá acá abajo. En junio cayó 2,7%. Cada vez peor. En junio 4,7% y en julio 5,9%. Es decir, todos los meses la economía cae de manera más pronunciada. Todo lo contrario a lo que dice Prat-Gai, que la economía está mejorando. ¿Y sabés qué? Primero, no conoce los mínimos principios de la economía. En la economía juega mucho lo que en la física se llama la ley de gravedad. Es decir, seguís una tendencia. Cuando vos venís cayendo, vos tenés que hacer algo para que deje de caer. Si no, por inercia va a seguir cayendo. Y Prat-Gai, como lo único que tiene es confianza, no hace nada. Por lo tanto, cada mes te va a ir dando una caída peor. Digo, agarrá los pronósticos que dimos nosotros acá, desde diciembre del año pasado, y agarrá lo que dio Prat-Gai, y fíjate quién tuvo razón. Es decir, Prat-Gai no tiene la menor idea de lo que va a pasar, ni de lo que está pasando con la economía. Mirá, ahora dijo que va a mejorar porque los salarios van a subir más en estos meses que la inflación. Yo quiero que veas esta próxima placa. Esto es un desconocimiento increíble del ministro de Economía. Él dice, bueno, la inflación está más o menos en el 1,5% y los salarios van a crecer al 2%, entonces vamos a mejorar. Mirá, el tema es que la mitad de la sociedad, en este momento, después de lo que generó Macri, para lo único que le alcanza es para los gastos de la casa, ¿sí? Alquiler, tarifas, impuestos, para comer y para viajar. Y los alimentos están subiendo más que el resto. Y pusimos un mínimo. Hay gente que dice que están subiendo 2,5, 2,7. Si a esto le sumás la suba de tarifa de gas y luz, que empieza en este mes, te vas a un promedio de suba de precios muchísimo más alta
que lo que va a mejorar en 3 meses, los salarios van a subir en 3 meses 0,7 por mes, ponele un 2%. ¿Por qué? Porque le queda un 5% de aumento a los trabajadores en blanco. Si lo dividís por todos los trabajadores, te dan promedio 2. Es decir, la suba de los ingresos, tanto de los trabajadores en negro, en blanco, jubilados, el promedio de todo, va por abajo de la inflación. La inflación lo sigue pasando. Por lo tanto, vamos a consumir cada vez menos. En agosto, en septiembre, las cosas van a ser peor que lo que te contaron en julio. Todo va para abajo. Y no hay ningún cambio porque el ministro, además de no saber, tiene tanta soberbia que no cambia nada. Entonces la situación es cada vez peor. Cuando sale la gente a la calle y el presidente y los ministros dicen que es una cuestión política, la gente sale a la calle porque no necesita que le cuente los datos. Porque la siente la carencia, en su falta de empleo, en su falta de poder adquisitivo. El único que no se da por enterado es el ministro de Economía. Mirá, dicen, por ejemplo, que va a mejorar la inversión. Vamos a poner la placa que sigue. Si vamos a depender de la inversión extranjera está en caída. Y la otra parte de la inversión es la construcción. La construcción privada prácticamente está quieta. Nadie construye departamentos, casas en este momento. Porque la fuerte suba del dólar hizo que el precio de las propiedades se alejara de las posibilidades de la gente. Hasta que no recuperen terreno, el salario en dólares, no se van a mover las propiedades. Por lo tanto, la inversión tampoco lo va a ayudar al presidente. Hoy salió el empleo. Digo, si está mejorando la economía, ¿por qué hoy Clarín titula con más impacto en el gobierno, en la provincia de Buenos Aires, cae otra vez el empleo en blanco? Es decir, y también se reducen los trabajos por tiempo indeterminado y crecen los contratos por agencia. Es decir, no solo se pierden empleos, sino que se pierde calidad de empleo. Bueno, este dato es de agosto ya. Es decir, todo este tercer trimestre es peor que el anterior. Entonces, ¿cómo puede ser que el ministro de Economía y toda esa serie de mediocres periodistas que lo siguen, copiando las mentiras del ministro, le digan a la gente que vamos a mejorar? ¿Cuándo vamos a mejorar? ¿De qué manera? El número que se conoció hoy es una catástrofe. Mirá, hoy sale en página 2 el cierre de una de las principales empresas textiles del país. Miralo. Estas son las noticias de verdad. Otra fábrica textil que se va a la lona. La compañía es la más grande del país en producción de hilados. Frente al aumento de importaciones y la caída de las ventas, resolvió cerrar una fábrica en Chaco. Alpargatas, a su vez, sigue con suspensiones. Esta es la realidad. Esto es septiembre. Esta empresa está cerrando en septiembre. Entonces, ¿cómo nos dicen que la cosa está mejorando en el tercer trimestre? El tercer trimestre, por si no lo sabes, Pragay, es julio, agosto y septiembre. Y todas las noticias de estos meses son peores que las anteriores. No ha parado la caída, ni siquiera entramos en una meseta después de una caída. La economía sigue cayendo. Y cuando la economía sigue cayendo, siguen despidiendo gente, siguen cerrando empresas y seguís perdiendo poder adquisitivo. Entonces no puede ser este discurso que no tiene ninguna relación con la realidad. Antes, yo recuerdo, el INDEC nos mentía. Esto es directamente decir lo contrario. Antes el INDEC exageraba o te lo tiraba para abajo. Esto es decir todo lo contrario a lo que está sucediendo. Digo, yo quiero mostrarte un ejemplo que me mostraron el otro día. Mirá, que esto te define qué es lo que va a pasar con el país en los próximos meses. Este jean se fabricaba totalmente en la Argentina. ¿Sí? Un señor con una empresa que mandaba a hacer todo afuera. A uno le compraba la tela, a otro se la mandaba a lavar, a otro a cortar, a otro a coser, a otro le compraba el botón, a otro el cierre. Mostrame la placa esa. Todos los empleos que genera una empresa de jean. La tela 50 personas, el cosido 70 personas, el diseño 12 personas, el lavado 18, el corte 30, botones 28 personas. Bueno, toda esta gente no tiene más laburo, porque ahora este jean se importa de Paraguay, más o menos un 40% más barato que lo que costaba acá.
Muchas veces se discute, pero ¿y no conviene así baja el precio acá? Mirá, no conviene porque si todos perdemos los empleos no podemos comprar a ningún precio. Pero además, este jean que se vendía a 1.000 pesos en el shopping, se sigue vendiendo a 1.000 pesos. Lo que subió es la ganancia del señor que tiene la marca. Bueno, esto se multiplica todos los días en el país. Me decía un hombre de una compañía de petróleo que le compraban el petróleo a YPF a $60, pero que ahora lo pueden importar a $40. Y lo importan a $40. Por lo tanto, YPF no vende. Que YPF ya no tiene más dónde estoquear petróleo y que por lo tanto pronto YPF va a dejar de producir petróleo. Vos imaginate, estatizamos esa empresa, hicimos que volviera a explorar, que volviera a producir, subió la producción de petróleo tradicional, no tradicional, de gas, de todo, y ahora la destruyen abriendo la importación. Entonces, ¿cómo te va a ir mejor si vos todas las medidas que tomás son para que te vaya peor? Ahora, ¿hasta cuándo puede llegar un gobierno mintiendo y diciendo el mes que viene vamos a estar mejor? Eso se acaba. Eso se acaba porque no es una discusión de si te lo muestra Canal 13 o no te lo muestra. La gente se da cuenta. Mirá, vamos a ver un número que le preocupa mucho a los neoliberales, que es el déficit fiscal. El año va a terminar con este déficit. Es decir, el Estado va a gastar más de lo que recauda. ¿Cuánto más? Un 7%. ¿Por qué uno tiene déficit fiscal? Bueno, cuando está en una recesión, trata de que el Estado gaste más para que se mueva el mercado y entonces salir de la recesión. El problema es que Prat Guy, con este déficit, va a terminar el año con una caída de la actividad económica del 2,5%. Es decir, todo esto son cientos de miles de empleos que se pierden, millones de personas que caen en la pobreza. Entonces, ¿para qué carajo tuvimos déficit fiscal? Ahora, ¿vos sabés por qué a él le pasa esto? ¿Por qué él tiene déficit igual no sale de la recesión? Porque tiene déficit porque le bajó el impuesto a los ricos. Porque le sacó las retenciones al campo, se lo sacó a las mineras, le bajó los impuestos a los autos importados, al champán, sacó el impuesto a la riqueza. No solo lo sacó, sino que nos está devolviendo la plata de los años anteriores. Por eso tenemos ese déficit y no sirve para tener más actividad. Porque ese déficit es para darle dinero a los ricos. Se ha dado vuelta la cosa y en vez de que los ricos subsidien a los pobres, ahora los pobres subsidian a los ricos. Este dato que salió hoy tiene que ver con eso. Y la reacción en la calle, que se dice que está politizada, está absolutamente relacionada con estos datos que Prat Guy no quiere ver. Hoy hubo un acampe en Plaza de Mayo, si lo podemos mostrar, pidiendo, acá atrás, acá están las ollas populares, por trabajo digno y contra el tarifazo. Esto está pasando ahora en Plaza de Mayo. Están ahí. La protesta es imputada por el Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, el MTD, Movimiento de Trabajadores Ocupados, Aníbal Verón, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Frente Popular Víctor Choque, la Federación de Organizaciones de Base, Votamos Luchar. Bueno, por un montón de organizaciones que van ahí a pedir comida. El año pasado, en este país, se batió récord de turismo. Y en este año, en este país, se va a la Plaza de Mayo a hacer ollas populares. Este es el país de Macri. Vamos a ver un take sobre esto, dale. Nosotros que somos organizaciones que venimos organizadas y resistiendo desde mediados de los 90 hasta acá y que hemos visto pasar numerosos gobiernos, no pensábamos que íbamos a volver a la situación de tener que reclamar la comida y ciertamente hoy hay muchas familias que se acercan a las organizaciones sociales a buscar un plato de alimento para sus hijos. Hay una nueva camada de jóvenes que no tiene ningún futuro en este país. La apertura de importación está golpeando mucho porque se está despidiendo gente en distintas ramas de la industria, textil, electrónica, y eso se repercute en los barrios porque caen las changas, caen un montón de trabajos. Así como no se dan soluciones concretas a todo nuestro sector y a las grandes mayorías, por otro lado se implementan medidas económicas y políticas que van en el camino de beneficiar a los sectores concentrados. Hoy
hoy tenemos que estar en la calle para enfrentar las políticas de ajuste y, en definitiva, defender los intereses de la patria y los intereses de las grandes mayorías. Este es el resultado de una ideología extrema. Este es un gobierno que no es de centro derecha, es de extrema derecha. Sumado a una mala praxis, porque el ministro es un inútil, es la verdad. Es un muchacho que no sabe nada y que no tiene conciencia de su escasez de conocimientos, porque es muy soberbio. No puede ser que haya dicho hace 2 o 3 semanas que la economía estaba mejorando y la economía estaba en el punto más bajo de todos. No puede ser que nos mienta todo el tiempo. Yo creo que lo más razonable es que este tipo no sabe nada. Yo sé que hoy había mucho enojo cuando se conoció este dato de la caída de la economía. Bueno, la gente se dio cuenta antes. Por eso estaban ahí. Y hoy hubo un paro también. Hoy ATE, que tiene los pantalones bien puestos y se dio cuenta de que tiene que reaccionar de una vez, hizo un paro también contra esto. Vamos a verlo. Gracias por impedir con la movilización y en las escuelas lo que quiere el ministro, que es una nueva campaña al desierto educativa. No pasará, no pasará, porque las escuelas son de los maestros, son de los pibes, son de nuestro pueblo. Compañeros y compañeras, vinieron por nosotros. El mini Davos no fue solamente para ver si conseguían plata. Fue para poder justificar la flexibilización laboral que se viene. Venimos a exigir con este paro y con estas movilizaciones en todo el país, exigirle al presidente Macri que se abran las paritarias en el Estado. Nos dieron un aumento miserable del 27% y tenemos una inflación del 45%. La pérdida es enorme, pero además queremos reincorporar a los trabajadores injustamente despedidos y que se termine con la precariedad laboral en el Estado. Está muy bien lo que dijo Catalano, que ese supuesto mini Davos en realidad no era para traer inversiones, porque no las van a traer, sino para tener una excusa para flexibilizar condiciones laborales, diciendo que es imprescindible para que vengan las inversiones. Mirá, yo en agosto del año pasado te dije lo que iba a hacer Macri. Y creo que si vas a buscar los tapes, todas las cosas que dije las hizo. Y todos los pronósticos económicos que dimos se cumplieron. No porque seamos muy inteligentes, sino porque es muy simple. El que no te lo dice te está mintiendo. Bueno, esto va a seguir pasando. O sea, la caída del consumo fundamentalmente va a seguir. Las cosas que vos más necesitás, como los alimentos, como los servicios, el gas, la luz, el agua, el transporte, van a seguir aumentando. Por lo tanto, en los próximos meses va a haber más fábricas que cierren, más desempleo y menor poder adquisitivo, que puede cambiar, obviamente. No es un destino ineludible, pero para eso habría que cambiar al ministro de Economía. Alfonso Pratgay sigue haciendo las mismas cosas y si seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos obteniendo los mismos resultados. El dato de hoy desmiente todas las cosas que dijo Pratgay, todas las cosas que dicen sus periodistas amigos y puso negro sobre blanco que la economía está en el peor momento del gobierno de Macri y está en el peor momento desde la crisis de 2001. Pero ojo, porque la crisis de 2001 fue porque habíamos caído en default, una deuda que venía desde la dictadura, porque se había caído el sistema financiero, porque había habido una devaluación de 1 a 4 pesos. Todo esto, en cambio, lo hizo Macri solo. A él le entregaron, la herencia te puede gustar más o menos, pero es claro que era la mejor herencia desde la vuelta a la democracia. A él le entregaron al país funcionando, con un crecimiento del 2% y con un desempleo del 6%. Y generó esto que generó hasta ahora. Todo lo que está diciendo Pratgay, que la economía va a mejorar, es mentira, como fueron mentiras todas las cosas que dijo antes. Dentro de un rato te voy a mostrar otra parte, porque en Argentina nos quieren sacar de la discusión por un proyecto político o económico, no quieren discutir más esto, porque no les conviene discutir política o economía, porque saben que la gente va a elegir un proyecto nacional y popular o a un proyecto que ya se dieron cuenta que es un gobierno para ricos. Entonces plantearon el honestismo. Es decir, bueno, ¿quién es más honesto? Y hablan todo el día de que los anteriores eran deshonestos.
Por eso nosotros nos tomamos el trabajo de mostrarte que deshonestos hay en todos los gobiernos y que lo que tenemos que pensar es qué gobierno nos conviene más. Dentro de un rato te vamos a mostrar que los datos que nosotros dimos sirvieron para que la justicia empiece a citar a testigos muy importantes, funcionarios del gobierno que van a tener que ir a dar explicaciones por las fundaciones que usaron para recaudar guita blanca y seguramente negra para la campaña de Mauricio Macri y Gabriela Michetti. Pero antes, hay otro funcionario de Cambiemos, el viceministro de Economía, al que estuvimos investigando, fundamentalmente el que está haciendo el trabajo es Iván Jabrowski. Iván, cuéntame. Roberto, buenas noches. Primero, pensaba, ¿no?, lo del tema de la herencia. No me acuerdo quién era que decía que la única mejor herencia que le dejó Cristina a Macri fue la que dejó Néstor a Cristina. Claro. ¿No? Dentro de un mismo proyecto político. Para mí es opinable, ¿eh? No, pero lo pensaba, creo que fue Beatriz Arlo, una cuestión así. Digo porque la estatización del sistema previsional fue de Cristina, la asignación de Ser Rico fue de Cristina, el IPF fue de Cristina, bueno. Sí. Pero digo, me acordé como que la única que discutiblemente puede haber sido mejor o no fue también dentro de los gobiernos kirchneristas. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a hablar de Luis Caputo. Luis Caputo es un hombre que viene de la Deutsche Bank, no sé si lo dije bien. Deutsche Bank, ahí está, acá tengo a Darío que si no me iba a corregir por motu propio, y fue el verdadero hacedor del litigio, de la resolución del litigio con los holdouts. ¿Te recordamos a la gente cómo era el negocio del futuro? ¿Para que lo entiendan? Sí. El dólar futuro eran contratos que uno lo compraba, para hacerlo sencillo, un día X de, en este caso la causa está abierta por lo que fueron las ventas del año pasado, y lo cobraba en diferentes periodos de este año. Por un ejemplo, vos comprabas un dólar a 10, por dar un número redondo, en septiembre del 2015 y lo cobrabas al precio del spot, es decir, del precio del dólar del día en el que ibas a cobrar ese contrato de este año hasta junio de este año. En octubre, noviembre del año pasado vos comprabas, valía 10 pesos y te iban a pagar lo que costara en marzo. Exacto. Como costó 15, en ese momento la gente que compró eso ganó mucho dinero. Claro, así es. ¿qué es lo que pasa? Si el dólar se llega a apreciar y llega a valer menos, supuestamente vos perdés, claro. El problema que mostraste vos hace un tiempo es que un importante funcionario como Quintana, Mario Quintana, había comprado y después él había sido parte de los que decidieron el precio. Eso había ocurrido. Te voy a relatar todo en este momento. Mira, primero vamos a recordar por qué se liquidaron los contratos de dólar a futuro, porque no fue generación espontánea. Vamos a ver el escrito que Federico Adolfo Sturzenegger, el presidente del Banco Central, le envió en su momento a Claudio Bonadío. Recordemos, esto ya lo mostramos en Economía Política, para algún desprevenido le recordamos. Recordemos que los nombres que dio antes Iván Jabrowski están imputados en una causa. O sea, cuando vos diste la primera parte de esta investigación, ¿sí? Exactamente. Ahora estamos apuntando. Te voy a recordar todo y te voy a contar lo nuevo. Dale. Este fue el escrito que Sturzenegger le envió a Bonadío cuando asume como presidente del Banco Central, preguntándole si tiene o no tiene que pagar los contratos de dólar a futuro, porque el PRO en la campaña que había dicho que era una maniobra, que era una estafa para el Estado argentino. Entonces, ¿qué hace Sturzenegger? Volví a ponerme desde el inicio. Esto dice Federico Adolfo Sturzenegger. Habida cuenta la implicancia patrimonial para este Banco Central de la República Argentina, le escribe esto naturalmente al juez Claudio Bonadío, titular del Juzgado Federal número 11. Veámoslo. Dice: se solicita se informe al suscripto, Sturzenegger, habida cuenta del estado procesal de la causa, si al momento existe alguna restricción o limitación al respecto y a la que tuviere que atenerse. Le dice a tales efectos que solicita a vuestra señoría, se pruebe esta presentación de las informaciones. O sea, Sturzenegger le pregunta a Bonadío, che, ¿pago esto? Un buen día para Sturzenegger, lo sobreseyeron del megacanje, dicho sea de paso. Mirá vos. ¿Pago esto? Le dice Sturzenegger. Nosotros, y si a mí me permitís, ese nosotros englobaba a Bonadío, dijimos durante la campaña que esto era una estafa. Yo no voy a convalidar una estafa. Dice Sturzenegger, por lo menos lo pregunta. Claro. Bueno, ¿qué hace la autoridad jurídica de la causa, que es Bonadío? Vamos a ver qué dijo en su momento Claudio Bonadío. Ahí tenemos la firma del doctor. Dijo: no ha dispuesto en el estado actual en que se encuentran las mismas medida restrictiva alguna. No, el juzgado de él dice: medida restrictiva alguna
a las facultades que posee dicha entidad como órgano de regulación monetaria, cambiaria y financiera. Asimismo, tampoco se han impuesto medidas de este tipo respecto a Argentina Clearing, Sociedad Anónima, Cámara Compensadora de ROFEX, ni del MAE, el Mercado Abierto Electrónico. Firma, ahí está, Claudio Bonadio, juez federal. Bonadía aprueba que haya gente que compró a 10 mangos, vende a 15 y gana un montón de guita. Aprueba la maniobra que había dicho que era una estafa. Claro. Es decir, Mario Negri y Federico Pinedo denuncian a Cristina Fernández de Kirchner, denuncian originalmente a las autoridades del Banco Central y al ministro de Economía y a otros funcionarios. Se incluye en la causa, gracias a Bonadio, Cristina Fernández de Kirchner, que el propio Pinedo, según entiendo, no había denunciado. Bueno, vamos a ver en qué terminó esto, que fue la investigación que hicimos nosotros en abril, que contamos quiénes eran los compradores. Esto terminó en que este dictamen del Ilelo surgió en principio como nuevos imputados: Mario Quintana, el coordinador interministerial de la jefatura de gabinete; Pablo Curat, que a mí honestamente me llamó la atención que lo impunta, ahora te explico por qué. Banco Central, ¿no? Director del Banco Central, y José María Torello, el jefe de asesores de Macri, y los responsables de las firmas Caputo Sociedad Anónima, que no es Luis, sino Nicky, y Chey Socma Sociedad Anónima, pudiendo variar y o ampliarse. Esto Chey Socma es Macri. La nómina, sí, acá se imputa al responsable jurídico de Chey Socma, que no sabemos quién es, pero que es la familia histórica del presidente. A partir de esta denuncia que hiciste vos, se imputaron a algunos de los personajes más importantes del gobierno de Mauricio Macri. Efectivamente. ¿Qué decían? Ahora te lo voy a contar bien específicamente, pero ¿qué decía en su momento Quintana, por ejemplo? No él, ¿no? Fuentes de la jefatura. Decía, Quintana perdió o se dio ganancias. Quédense con eso. Lo que dice Quintana, lo mismo sostiene Caputo, es que se dieron ganancias. Ahora vamos a hablar de eso. Curat no pudo vender los contratos de dólar futuro porque el mercado estaba cerrado. Es el único de todos ellos que tiene una explicación jurídica sólida. Bueno, y Torello, que no tiene demasiado que explicar y que se verá cómo corre judicialmente esto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en esta novedad que encontramos sobre Luis Andrés Caputo, Toto? Hay que recordar la reunión. Exactamente. Ahora viene. Relajemos. ¿Qué es Axis? Vamos a ver qué es Axis. Axis es un fondo de inversión. Ahí lo tenés. Axis es un fondo de inversión que tiene todos estos fondos que ustedes ven acá. Axis Ahorro en Pesos, Renta Variable, Renta Fija, Ahorro Plus y Axis Renta Fija Cobertura. ¿Por qué tenemos la cara ya de Luis Andrés Caputo? El señor, Toto, digo, se los presento, es el viceministro de Economía. Secretario de Finanzas, y fue el hacedor de la resolución del litigio con los holdouts. Es decir, es un hombre muy importante del gobierno. El número 2 de Prat Gay. El número 2 de Prat Gay, exactamente, para resumirlo así. Esto es Axis, es un fondo que lo que hace es a personas jurídicas o instituciones les recomienda dónde invertir. Lo que hacen los fondos de inversión en la República ¿Y él que era el presidente? Él era el presidente. Vamos a verlo, ya que Roberto Daniel Navarro lo pregunta. Vamos a ver el acta número 60 que presentó Axis ante la Comisión Nacional de Valores. Axis, sociedad gerente de fondos comunes de inversión, sociedad anónima, que eran todas esas letras que ustedes veían al lado de Axis. Este es el desagregado. Toma la palabra el señor Luis Andrés Caputo en su carácter de presidente. Presidente era. Era presidente. Era presidente. Presidente de Axis. Hasta ahí tenemos el recorrido del dólar futuro, los funcionarios del gobierno anterior, que es Axis, y el acta presentada por Axis ante la Comisión Nacional de Valores sobre quién era su presidente. La relación entre Luis Caputo, viceministro de Economía, y esta empresa. Esto es hasta el 4 de diciembre, cuando Luis Caputo renunció a la presidencia de Axis. Vamos a ver entonces el informe de Axis ante la Comisión Nacional de Valores, y acá es donde se empieza a empantanar todo. Esto es el 9 de diciembre. Axis presenta esto ante la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué dice Axis? Señores, Comisión Nacional de Valores, Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allá arriba está el 9 de diciembre. Informe mensual de futuros y desarrolla y desagrega la reglamentación por la cual está dando esta información a la Comisión Nacional de Valores. Entonces muestra que tiene un stock de garantía, es decir, esta fecha no es la que hizo la compra, sino la que la informó, y tiene un stock de garantía, es decir, tiene amarrocado, para que lo entiendan, 43 millones, no sé si lo podemos ver acá abajo, 43 millones de dólares. Acá, ¿se ve? De dólares. 43 millones de dólares en concepto de dólar futuro, que implicaban en ese momento 453.944.000 pesos. Esto, quiero aclarar, era del fondo Axis, del cual Luis Caputo era
presidente hasta el 4 de diciembre. Esto no era personal de Luis Caputo, sino del fondo. Pero quédense que sigue esto, es interesante. Vamos a ver la declaración jurada de Luis Caputo. Esta es la declaración jurada pública patrimonial que presenta como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué yo les había dicho que se queden con renta fija cobertura? Porque Caputo, cuando informa acciones, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables con cotizaciones en el país, informa 2 tenencias, ingresos propios, por 450.407 pesos con 11 centavos y 1.415.876 pesos con 42 centavos. En total son 1.866.000 pesos más menos chirolas. Usted me dirá que esto no representa para el patrimonio de Caputo una grandísima ganancia, que para Caputo, y lo celebramos y lo envidiamos, esto es como lo que a mí me sale una cena en un lugar de comidas rápidas, podemos decirlo de ese modo. Claro, el tema es cuánto ganó Axis en eso, que lo vamos a ver seguramente en la próxima presentación ante la CNB. Hasta ahí uno podría decir, bueno, polémico, secretario de Finanzas, presidente hasta el 4 de diciembre de un fondo común de inversión que compró 43 millones de dólares a futuro y después él pasó a ser secretario de Finanzas. Claro. Ahora vos me dirás, y, bueno, el y te lo respondo ahora. En la reunión que el 13 de diciembre tuvieron, vamos a verlo, en el Ministerio de Economía. Esto fue un domingo. El domingo 13 de diciembre. Imagínense, funcionarios están en la casa jugando con los chicos que che, reunámonos en el Ministerio de Economía. Van al Ministerio de Economía y hay una reunión donde hay 3 personas. 3 personas. La persona que declaró ante el juez Bonadío, Diego Fernández, gerente general de Rofex. Que es el Rofex es el mercado donde se vende el dólar futuro. Exactamente. Y después había 2 funcionarios. Uno Quintana, que ya está imputado. Exacto. Y Luis Caputo. Pero esta es la testimonial de Diego Fernández ante Claudio Bonadío. Extrajimos esto para no mostrar el facsímil porque son varias hojas, huelga aclararlo. En esta última reunión se acordó que si Rofex declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, el mercado podía ser normalizado y obviamente el Banco Central iba a honrar sus obligaciones. La reunión fue con Mario Quintana y Luis Caputo. Y acá es donde me interesa hacer hincapié. ¿Por qué alguien puede hablar, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Banoli o cualquiera de los implicados en la causa, de que esto es un hecho de corrupción que si me preguntás a mí, si no existiera Claudio Bonadío, no estamos hablando de un hecho de corrupción ni de este gobierno ni del anterior. Pero ¿por qué pueden hablar por Claudio Bonadío? ¿Por qué? Porque lo que interpretó el fiscal Dilelo en el dictamen por el que imputa a Quintana, a Torello y a Curat, es que si hay un delito en la venta, mejor dicho, sí, en la venta por parte del Estado, habilitando esa operación, hay un delito en quienes liquidan esos contratos y entre quienes devalúan. ¿Por qué se explica esto? Porque lo que a mí me decían, y esto es lo que les quiero explicar, tanto en su momento la gente de Mario Quintana, como en este caso fuentes de Hacienda y Finanzas por parte de Luis Caputo, es, ellos se dieron ganancia. ¿Qué significa esto? Había 2 posiciones. La de Federico Sturzenegger, que decía, esto fue una estafa, no convalidemos los contratos. La de Rofex, que decía... Quiero toda la diferencia de acá, quiero toda la diferencia de 10 a 15 pesos. Como dijo Kirchner en su momento, de acá. Dame el spot. ¿Se van a liquidar los contratos? Al precio del dólar del día en el que se tienen que liquidar los contratos. ¿Qué dijeron? Entre Fernández, Caputo y Quintana, hicieron... algo en el medio. Una ancha avenida del medio, ¿no? Que es liquidamos a la mitad. ¿Eso qué implicó? ¿Implicó una salvaguarda para los recursos del central? Bueno, si lo ves desde el lado de los que... El vaso medio lleno, medio vacío. Exacto. Si ves el vaso medio lleno... Ahora, yo digo, por este tema de dólar futuro, ya fue indagada la expresidenta Cristina Fernández. Fue procesada. ¿Sí? Está procesada Cristina Fernández Kirchner. Esta gente no solo tuvo que ver con el negocio, sino que se reunieron un domingo para decidir ellos que tenían dólar futuro, que habían comprado eso, para decidir ellos el precio. Es decir, este señor decidió cuánto iba a ganar él. Por eso lo que te digo es... decidió cuánto iba a ganar él. Si a mí me preguntás, si yo tuviese que decir cuál es el nombre y apellido del problema en la Argentina hoy... en esta causa, se llama Claudio Bonadío. Quiero aclarar algo. Si hay un hecho de corrupción o no, tanto Luis Caputo, Mario Quintana, en Curato, en Torello, lo definirá el propio Claudio Bonadío, aunque a usted le parezca una mentira. Ahora, lo que hay claramente es
un conflicto de intereses, no tanto, también por el tema personal de Caputo porque ganó plata. Poca, Pero él cuando sí, lo ganó llaman a plata. esa reunión, decir, no, yo no puedo participar de esta reunión para ponerle precio, porque voy a decidir cuánta guita voy a ganar yo. Hay un conflicto de intereses No ahí puede. muy importante. ¿Sí? Pero Exactamente. además, digo, si por este hecho la expresidenta está procesada, ¿por qué esta gente no está procesada? ¿O por qué, sabes qué te digo más? ¿Por qué hace rato que fue esto? ¿Por qué solo Iván Jabrowski puede encontrar que hay otra persona? ¿Por qué la justicia no se encontró con que estaba Luis Caputo en esto? ¿No quieren investigar? ¿Tiene que decirle Iván Jabrowski quiénes hicieron eso? Guarda, porque, digo, si estamos hablando de un doble estándar en Argentina... Es que a mí me parece, ¿Sí? obviando los elogios que me dan pudor, yo abrevo en la teoría que el problema acá es la justicia. El problema en este país, en esta causa, tiene nombre y apellido y dirige el Juzgado Federal número 11 de Comodoro Pi y se llama Claudio Bonadío. Sin Claudio Bonadío y sin la actitud vindicativa ante todo lo que huela a kirchnerismo, esta causa no existe, estos funcionarios no están imputados, Caputo no va a estar imputado, Quintana no estaría imputado, Curat no estaría imputado, Torello no estaría imputado y los funcionarios kirchneristas no existirían en esa causa de dólar futuro. Te voy a decir lo que me respondieron desde la fuente de Hacienda y Finanzas, Sí. a quien, a diferencia de muchos otros colegas, nosotros llamamos, les contamos de qué iba. Consultamos antes de escribir la primra línea en el destapeweb.com donde se publicó el domingo. Exactamente. Porque además lo que digo es, si la información es inexacta, no lo publico. Así Claro. de simple. Bueno, el señor Luis Caputo vendió su participación en la empresa Axis al incorporarse al sector público. La pregunta que yo le hice a mi fuente en Hacienda y Finanzas fue ¿cuándo las vendió? Porque si Caputo las vendió después del 18, 19 de diciembre, fue cuando se evaluó, la ganancia existe igual. Menor, mayor, eso lo evaluará, insisto, la justicia, no soy ni juez ni fiscal. Caputo contaba con una posición personal de 7 millones de dólares futuros, de la que se deshizo sin ninguna ganancia antes de la devaluación, cuando el Banco Central comenzó a vender indiscriminadamente. Acá hay un dato que yo no hago mención en la nota, que es la posición personal de Caputo. Yo en ningún momento menciono eso. Y fue la persona que alertó al ahora ministro Pratgay a elevar la denuncia contra las autoridades del Banco Central, firmada por Negri y por Pinedo. Y por último... A ver, pará, aclarar. Digo, él denunció... Él fue el cráneo. Él denunció a Exacto. Kicillof y a Vanoli. Así y es. resulta que, porque Kicillof y Vanoli no compraron dólar futuro. Exacto. Hicieron, o sea, dejaron que existiera esta operación de dólar futuro como se había hecho durante muchos años en Argentina y se hace en Brasil y se hace en muchos países. Que repetimos. Él lo consideró, Caputo también lo consideró un delito, Una irregularidad. por eso hace una denuncia. Y resulta que él no solo compra dólar futuro, sino que decide el precio de venta. Pero es que ¿sabes por qué para mí es más problemático ahí tanto el conflicto de intereses como la violación de la ley de ética pública? Ni hablar porque él era presidente hasta el 4 de diciembre de Axis. Pero además porque los funcionarios de economía fueron los que decidieron la devaluación, sin la cual esa ganancia si hubiese existido. Recordemos acá lo que es importante, Roberto, que es ¿verdad o no, en términos operativos, si Scioli hubiese sido presidente? El equipo económico de Daniel Scioli, por lo que yo hablé, después de la derrota de Daniel Scioli y el triunfo de Mauricio Macri fue, Scioli quería llegar a marzo con un dólar a 10.50. Claro. Yo lo hablo con los funcionarios de Cambiemos y me dicen, eso era imposible. Perfecto, son dos posiciones, son dos escuelas, son dos bibliotecas. Lo que es seguro es que no era la única alternativa. Y termino con el comunicado. Axis, como otros fondos de inversión en dólares y para cumplir con la reglamentación de la CNB, debía contar con una cobertura en dólares para lo cual adquirió un monto de dólar futuro entre muchos otros activos. Eso está bien, no justifica ni explica por qué tomó la decisión que tomó. Pero quiero culminar, Roberto. Esperemos, si vos me digo, permitís. que sea imputado, porque por ahí les parecía poco que lo hayamos contado de otra manera. Acá tienen todos los datos, la justicia ya tiene todos los datos. Como el caso es igual que el de Quintana, debería ser tratado como Quintana. O Otra de las debería- cosas que sí. decían, perdóname Iván, Sí, es sí. que el gobierno anterior lo hacía para que los amigos ganen y Claro. la verdad que no se encontró ningún amigo de, no sé, Kicillof o Vanoli en esta operatoria. Mira, en la lista a la que tuvimos acceso en su momento. Nosotros que pusimos fue- los nombres de todos los que ministros fue la del secretarios de ROFEX, Estado. Sí. entre dos fechas determinadas, o sea, fue una foto, Sí. yo no tengo, por las dudas, lo que fue la película de la Claro. venta de dólar futuro. Ahí, al único funcionario del kirchnerismo que encontramos y que lo publicamos oportunamente fue a Miguel Matías Galucho, Sí. alias El Mago, ex conductor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que hoy conduce Miguel Ángel Gutiérrez. Podemos volver a poner, para mí que es el gran responsable de este desaguisado, esta
esta política monetaria, política económica, que gracias a Claudio Bonadio se convierte en un potencial delito tanto para los funcionarios del gobierno anterior como para este. Dijo Bonadio, el hacedor, no ha dispuesto el juzgado, en el estado actual en que se encuentran las mismas medidas restrictivas alguna a las facultades que posee dicha entidad, el Banco Central, como órgano de regulación monetaria, cambiaria y financiera. Asimismo, y aquí es el rey está desnudo, tampoco se han impuesto medidas de ese tipo respecto a Argentina Clearing, Sociedad Anónima, Cámara Compensadora de Rofex, ni del MAE. Roberto, la última, por esto Claudio Bonadio está imputado en una causa que tramita en el juzgado de Sergio Torres. En unos minutos te vamos a mostrar todos los llamados a indagatoria de importantísimos funcionarios del gobierno de Cambiemos para decir si fueron ellos los que le dieron la plata a Gabriela Michetti o no. Darío Gaño. Sí, recién mencionabas, Roberto, el tema de la caída de la construcción y hablabas de la efectivamente, poca construcción, pero pocos emprendimientos que se realizaron. Vos sabés que se lanzaron varios créditos, varias líneas de créditos. Algunas pueden ser más interesantes, otras no tanto, sobre todo las que están atadas a la fuerte inflación que hubo este año. Y hay pocas operaciones cerradas, incluso de los que fueron a pedir créditos. La casa para los argentinos está cada vez más lejos. Estamos ante un problema. Anda acompañándome con las placas, Charlie. Estamos ante un problema que ataca a 3 millones de argentinos, eso que se llama 3 millones de familias, perdón, déficit habitacional. 3 millones de viviendas es lo que dicen hace mucho que falta en la Argentina. Este no es un problema nuevo, obviamente, pero la caída en la construcción, que fue atroz durante este 2016, efectivamente se terminó de llevar a muchas familias que estaban por ahí tratando de llegar a comprar algo, las dejó muchísimo más lejos. Vamos a ir viendo, porque ahora no solamente que hay pocas construcciones, que hay mucha incertidumbre, sino que aparte aumentó lo que tiene que ver el metro cuadrado. Los inmuebles aumentaron en dólares este año un 17%. Atensado. Sí. Si vos tenías un dólar de 10 y se fue a 15 y sobre eso subió un 17, quiere decir que te subió de 10 a 18, te subió un 80% el valor de la propiedad. Sí, porque aparte subió todo lo que tiene que ver con los costos de construcción y demás. Ahora vamos a ver igual lo que son los argumentos o la realidad de por qué aumentó tanto y por qué cada vez es más difícil comprar una vivienda, y también más o menos qué está planeando el gobierno. Acá tenemos algunas de las razones. Esto es lo que los analistas del mercado, de este sector, van viendo. El dólar planchado es una de las realidades. ¿Por qué? Porque poca gente, pero se va concentrando, lo que decide es la típica invertir en ladrillos. Pero el invertir en ladrillos es para el que tiene mucho, para grandes por ahí empresas, grandes inmobiliarias, y no para el que está tratando de llegar a su primera vivienda. Por eso, ante la poca oferta, fue subiendo. El tema de las expectativas va un poco en este camino, en el que se piensa que cada vez va a subir más, y por eso es que se termina utilizando a la vivienda, a la casa, al departamento, más como un activo especulativo que para ir a vivir. Pocas formas de ahorro, lo que veníamos diciendo, y vamos a seguir con las razones en un año bastante complicado para el consumidor en general, las familias en general. Concentración del sector, poca oferta, ahora vamos a hablar de eso también, aumento de los costos y demoras en entrega de los créditos. Yo te mencionaba recién los créditos. El problema de los principales, por ejemplo, el que lanzó el Banco Central, es que está atado a la inflación. Por eso mucha gente prefiere no meter. Tiene miedo, obvio. Aumentar una inflación de más del 40% durante este año, mucha gente prefiere no meterse. Ahora, incluso los créditos que empezaron a andar, que de nuevo son pocos, tardan mucho en entregarlo. Por ahí pueden llegar a tardar 3 meses. Y claro, si yo te voy a comprar una casa a vos querés la plata ahora, claro. No querés que dentro de 3 meses recién te dé la parte que te corresponde. Por eso es que muchos de las transacciones estuvieron frenando, y eso hizo también que haya muchos problemas en un sector que también obviamente venía mal. Vamos a esta placa que es clave, que de nuevo no es una problemática nueva, solamente que este año se hizo peor, obviamente se acrecentó. Empeoró lo que tiene que ver con la cantidad de gente que es dueña de su casa. Acá vamos a ver, fíjate que en 2001, esto según el censo del INDEC, el 75% de la gente era dueña de su casa. Es una estadística básicamente que se puede medir en el censo, nada más. Caes en la casa a un tipo y le preguntás, ¿sos dueño o no? Claro.
2010 ya había bajado al 65% y en 2016 bajó todavía más. Es decir, menos de 6 personas o de 6 familias son dueñas del lugar donde viven. Eso hace que más gente alquile, eso hace que se concentren las propiedades y efectivamente hace que también suban los alquileres. El concentramiento de las propiedades lo veíamos también, el otro día lo mencionábamos, en lugares como Rosario, como Córdoba, agrícola, fuerte, donde de nuevo, poca gente, pero que son los grandes por ahí. Va un tipo con la venta de una cosecha y se puede comprar 5 departamentos. Se compra varios departamentos como forma para especular, para ganar algo con respecto a una inversión que siempre se dice que rinde más en un país donde el dólar y los inmuebles van creciendo y efectivamente eso hace concentración de la propiedad y a la familia que estaba un poquito ahí cerca la aleja un poco más. Ahora, ¿qué es la solución que había encontrado el gobierno anterior? O por ahí solución a veces suena mucho, pero es verdad que había sido un parche que venía funcionando bien lo que tenía que ver con los programas oficiales, ¿no? ¿El Procrear? El Procrear había funcionado, de nuevo, que es un programa en el cual el gobierno ponía empeño, ponía dinero, que le solucionaba mucho a pocas familias en comparación a todo el país. Digo, no era un plan populista, si se quiere, y ahora está teniendo grandes problemas. Mira esto, 89 desarrollos urbanísticos frenados, me decían de los bancos que están en el tema, también Tiempo Argentino había seguido este tema esta semana, 30.000 familias anotadas en el Procrear que se quedaron sin casa estos días. ¿Por qué los desarrollos urbanísticos están frenados? Me decían hoy, claro, por el tema de los costos, todo lo que veíamos antes tiene que ver con esto. Ahora, me decían, quienes estaban involucrados en este plan, decían, al gobierno le falta muñeca política. A ver, si hay problemas en un desarrollo urbanístico porque no están las bolsas de cemento, por esto de los tiempos, las cadenas de pagos, se tiene que meter la política de decir, bueno, acá tiene que estar, digamos, acá este desarrollo urbanístico de la cual dependen, no sé, 5.000 familias, tiene que salir adelante. Por eso es que tiene muchas críticas este programa oficial, que aparte tiene a mucha gente que, bueno, que ya no puede entrar. ¿Por qué? Las condiciones se hicieron más difíciles y aparte no es para construir, es para comprar. Claro. Algo que en su momento señalaban quienes veían este problema como que en realidad ese es el principal inconveniente, que para construir sirve, primero porque le da valor a propiedades, porque le da un lugar a una familia, porque termina siendo más barato, pero para comprar una vivienda ya hecha puede generar burbujas por esto de la especulación que veníamos viendo antes y no le soluciona el problema a muchas familias. De nuevo, es un déficit habitacional que tenemos hace mucho, pero que este año empeoró mucho. Así es. En un minuto te vamos a dar los nombres que dice Gabriela Michetti que le dieron la guita que le robaron de la casa. Metió adentro algunos de los principales funcionarios de Cambiemos. Ahora lo vamos a ver, ya volvemos, dale.